Buenos días todavía, este domingo 3 de octubre. En esta ocasión vamos a tener el último mensaje del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a terminar después de quizá unas 60 semanas que estuvimos estudiando juntos este Evangelio de Marcos. Probablemente tal vez como un año y medio, un año y medio nos llegamos a tardar pasando a través de todo este Evangelio. Y bueno, lamentablemente hoy concluimos con ello. Nos gustaría haber seguido más tiempo estudiando, meditando en estas cosas. Pero quiero llamar su atención en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 16 y la sección que corresponde es versículo 1 al versículo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 al versículo 8. Cuando usted lo encuentre, por favor, le invito a que se ponga de pie mientras voy a dar lectura. Me siga, por favor, con su vista. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, Dios poderoso que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por cuanto la tumba no le podía retener. Él es el vencedor, Él que murió a la vista de los líderes religiosos como un blasfemo, como alguien maldecido. A nuestros ojos es precioso y murió para salvarnos. Señor, que al pensar en estas cosas, en que Cristo resucitó, podamos pensar en lo que eso significa para nosotros. Ayúdenos, guíeme, por favor, Señor. Denos un corazón humilde para recibir su palabra en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Bueno, hermanos, la porción que nosotros tenemos para hoy es un tanto interesante, pero también un tanto más complicada, bastante complicado, si puedo decirlo así, anticipándonos a lo que vamos a ver. Entonces, si vamos a sembrar la buena semilla y el campo está lleno de piedras, lo primero que necesitamos hacer es quitar las piedras y quitar las raíces para empezar a sembrar la buena semilla. Eso es lo que voy a hacer tal vez los primeros 5 o 10 minutos, quitar algunas piedras que hay en este terreno para que después podamos adentrarnos en el significado de esta porción que tenemos para hoy. Para este propósito, hermanos, lo primero que quiero afirmar y quiero sostener delante del Señor: yo creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Estoy dispuesto a dedicar toda mi vida, desde que he conocido al Señor, el tiempo que he estudiado y el tiempo que tengo por la gracia de Dios sirviéndole a la iglesia, a ustedes, dedicar mi vida al estudio de las Escrituras, enseñarla de la manera fiel, correcta,
a lo que mi mente me pueda dar para entregarles a ustedes lo que significan las Escrituras. Estoy dispuesto a que si alguien entra con una pistola y me dice y me amenaza que si no escupo la Biblia, entonces me va a matar, estoy dispuesto a dar mi vida por esta Biblia que sostengo en mis manos. Y cualquiera que ustedes tengan por ahí, estoy dispuesto a eso. Y usted va a decir, pastor, ¿y por qué nos da y nos explica todo esto? Porque al hablarles lo que sigue, puede ser que usted se pueda llegar a sentir con cierta desconfianza acerca de las Escrituras, y no es para nada mi intención hacer eso. Creo en verdad firmemente en lo que dicen las Escrituras, y como les dije, estoy dispuesto a dar mi vida por este libro. Entonces, dicho esto, quiero empezar a explicarles un poco acerca de lo que sigue más adelante. Seguramente ustedes saben que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, y que nosotros no poseemos directamente la carta que Pablo escribió o la que Pedro escribió, los manuscritos originales, como se les dice. Lo que nosotros tenemos en el día de hoy son copias y copias de las copias y traducciones de esas copias a otros idiomas y menciones de versículos en otros libros escritos por pastores de los primeros siglos de la iglesia. Tenemos muchos de estos documentos. Solamente del Nuevo Testamento nosotros poseemos 6,000 documentos solamente del idioma griego. Si ustedes quieren buscar cuántos escritos hay de Platón, no van a encontrar ninguno cerca, ni siquiera dentro de los primeros 3 siglos después de que escribió Platón, y aún así nadie duda de la existencia de Platón o de Sócrates, a pesar de que los escritos que hay de ellos están muy por allá. Pero del Nuevo Testamento nosotros tenemos escritos muy cercanos al tiempo en que pudieron ser escritos los originales. Uno de ellos, por ejemplo, se data del año 125 después de Cristo, y se piensa que el escrito original fue en el año 95. Entonces hay muy poca diferencia entre uno y otro. Ahora, existen expertos que se dedican a agarrar todos esos escritos, y al tomar estos escritos empiezan a ver con ciertas reglas, con ciertas cosas, a determinar qué es lo que realmente escribió el apóstol Pablo, Pedro o alguno de ellos. Porque resulta que algunos que copiaban, pues se les pasaba una letra. Algunos que copiaban agregaban letras, y otros que copiaban incluso explicaban el texto. Entonces, el otro agarraba la copia y agarraba y ponía la explicación dentro de la copia. Entonces, los expertos, usando estos 6,000 fragmentos y traducciones y esto, están recortando para determinar con mucha confianza qué fue lo que estuvo escrito. Y el trabajo que han entregado en el día de hoy es que nos dicen, tenemos una seguridad del 99% que hemos hallado lo que dicen las Escrituras. Y lo que ustedes tienen es precisamente ese trabajo de los expertos de decir, esto es las Escrituras y esta es la traducción más apropiada a ese trabajo. Ahora, le digo esto porque este ha sido un proceso largo. En el año de 1946, algunos por obra de Dios, unas personas encontraron unos rollos muy antiguos, y desde cierto tiempo para acá se ha hecho mucho la tarea de encontrar más manuscritos antiguos, más confiables, y hacer ese trabajo que les estoy explicando para ver cuáles eran las palabras que Pablo, Pedro y cada uno de los apóstoles escribió, y los escritores del Nuevo Testamento. Antes de esa fecha, nosotros tenemos escritos confiables, pero no tanto. Ahora tenemos escritos más confiables, y en esos escritos más confiables resulta que los expertos han encontrado que hay ciertas palabras que teníamos en nuestras Biblias que en realidad no estaban en los escritos más antiguos. Espero no estarle enredando mucho con eso, pero con todo esto, lo que quiero decirles, hermanos, es que de los versículos 9 al versículo 20 no aparecen
en los escritos antiguos más confiables que tenemos. No aparecen. Tal vez si usted tiene una Biblia Nueva Versión Internacional, tal vez si usted tiene una Biblia de estudio, ustedes van a poder ver ahí en los comentarios que hacen, estos versículos no aparecen en los escritos más antiguos. Mire, el comité que hace ese trabajo de buscar en todos estos manuscritos, escribió un libro para poder explicar estas cosas que se han hallado. Es este librito, muy sencillo, pero permítame, le voy a leer lo que dice este comité experto y que viene siendo el director, Bruce Metzger, y ellos hablan acerca de esta porción. Me voy a permitir para leerles un poquito de eso. Dice este experto: en los manuscritos del Evangelio según Marcos es normal hallar 4 finales. Número 1 dice: los últimos 12 versículos del texto de Marcos comúnmente recibido no se encuentran en los 2 manuscritos griegos más antiguos, ni en el Códice Boviense de Vetus Latina, ni en el manuscrito siriaco sinaítico, ni en aproximadamente 100 manuscritos armenios, ni en los 2 manuscritos georgianos más antiguos. Ni Clemente de Alejandría ni Orígenes dan muestras de saber de la existencia de estos versículos. Más aún, Eusebio y Jerónimo dan fe de que este pasaje no se encuentra en casi ninguna de las copias de Marcos en griego que ellos conocían. La forma original de las secciones eusebianas no prevé la numeración de las secciones del texto más allá del 16:8. No son pocos los manuscritos que, aún teniendo este pasaje, presentan anotaciones en las que se hace constar que dicho pasaje falta en las copias griegas más antiguas. En otros testigos, este pasaje aparece marcado con asteriscos o con rayas verticales, que eran los signos convencionales que usaban los copistas para indicar que en un documento había una adición espuria. Y bueno, si ustedes quieren, al final de la predicación y quieren acercarse y ver un poquito más de estos detalles, menciona acerca de los 4 finales que se encuentran en este Evangelio de Marcos. Voy a ponerles una diapositiva aquí. En la parte de izquierda ustedes pueden ver lo que es el Códice Sinaítico, el manuscrito de los más confiables que hay en el Nuevo Testamento, y el códice termina ahí en la columna de la derecha, no en la siguiente imagen, pero en la columna de la derecha termina ahí. Y eso que ustedes ven son las palabras griegas que terminan con que las mujeres salieron espantadas, el versículo 8. Más allá no está escrito, sigue el Evangelio de Lucas. Entonces, fuentes muy confiables, trabajo de la investigación de personas expertas durante mucho tiempo, han encontrado que el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. ¿Por qué hago toda esta explicación, hermanos? Porque cuando yo fui al seminario y la primera vez que escuché esto, yo salí de la clase y salí con mis manos en la cabeza diciendo: ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Puedo confiar que esta es la palabra de Dios? Con lo poco o lo mucho que sé, no sé cómo se pueda medir esto, pero en el día de hoy he llegado al convencimiento de dar mi vida por la Biblia, hermanos. Y si hago este comentario, no lo hago para confusión, lo hago porque si terminamos en el versículo 8, el texto tiene un significado. Y si terminamos en el versículo 20, el texto tiene otro significado. Y como nosotros queremos encontrar cuál es el significado, tenemos que delimitar la sección donde termina este Evangelio de Marcos. Bueno, espero que al menos esto haya sido de alguna manera interesante para ustedes, no difícil, pero importante para conocer cuál es el significado. Y al final ustedes van a decir: oh, ya veo por qué tuvo que terminar ahí. Segunda cosa que quiero anotar, de lo que dice el versículo 9 al versículo 20, hermanos, si no lo tenemos, no se pierde nada. Porque lo que dicen del versículo 9 al 20 lo van a encontrar ustedes en una forma más extensa en los otros evangelios. Entonces, más bien es un trabajo de un copista que los agregó, porque dijo: no puede terminar esto en el versículo 8, y él agregó todas esas cosas. Entonces, dicho esto, hermanos, habiendo explicado esta cuestión y justificado por qué vamos a estar hasta el versículo 8,
quiero señalar este único punto que voy a predicar en el día de hoy. La resurrección de Cristo nos obliga a repensar qué significa seguirle. La resurrección de Cristo nos obliga a repensar qué significa seguirle. Ahora sí, vamos a nuestro texto, versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Vamos a ubicarnos en el momento, en el día de la resurrección. ¿Qué día fue? Nos dice que fue el día después del día de reposo. ¿Y cuándo es el día de reposo? ¿Ustedes recuerdan? ¿Sábado? ¿Sí? No domingo, porque el domingo le dan descanso en el trabajo. No, el día de reposo es de lunes, el sexto día descansó el Señor. Y por eso de ahí en adelante en la Biblia se le llama día de reposo al sábado. Pues el día después del día de reposo es cuando estas mujeres van y se presentan. Dice que apenas va saliendo el sol. Entonces para nosotros sería el día domingo. Este día es tan importante, hermanos. ¿Sabe usted qué significa domingo? Domingo viene de la palabra latina Señor, dominico. Domingo significa el día del Señor. No sé si usted sabía, pero cada vez en nuestro calendario que tenemos el domingo, estamos diciendo tenemos un día, el día del Señor. ¿Y por qué es el día del Señor? Porque es el día en que Cristo resucitó. Es el día en que Él venció la muerte, en que el Padre le resucitó. Otro aspecto importante del relato es notar el papel de las mujeres. Mire, antes de esto, casi no sabemos nada de las mujeres. Sabemos de una mujer que tenía flujo de sangre, que va al Señor con fe y le sana. Tenemos el caso de una mujer que tiene una hija endemoniada, que se acerca con fe y el Señor sana, expulsa el demonio de su hija. Y de ahí en fuera, no sé, tal vez una u otra alusión a alguna mujer. Pero de repente llegamos a Marcos 15 al final y llegamos a Marcos 16 y las mujeres son protagonistas de esta escena. Hermanas, ustedes estaban ahí, las mujeres no representadas en estas mujeres, en el momento tan importante de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante señalar esto, hermanos, porque los expertos señalan que, atacando algunos la Escritura, dicen, no, la resurrección no es confiable, es un invento de la iglesia. Y los expertos dicen, mira, si la iglesia hubiera inventado este relato, no hubiera puesto a mujeres como testigos, porque las mujeres no eran consideradas como una fuente para testimonio en aquel entonces. Entonces, el hecho de que esté aquí nos muestra que es un relato confiable, es un relato fiel, no un invento de la iglesia del primero o segundo siglo. En el texto vemos que las mujeres dice que iban a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús, y es que el cuerpo se enrollaba con ciertas especias para que la putrefacción no saliera de ahí. Entonces esto era lo que las mujeres hacían, ayudaban para evitar el fuerte olor de la descomposición. Y ahora que se están preparando las mujeres, el relato nos empieza también a preparar a nosotros para ese momento tan especial. Versículo 3. Pero decían entre sí, estas las mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Se sabe que las personas ricas en aquellos entonces eran sepultadas y se hacía en una piedra enorme, se hacía un hoyo. Hermanos, eso podía tardar como 10 años, 15 años, esa construcción de una tumba. Se hacía un hoyo y dentro de esa cueva que se hacía en ciertos lugares donde primero se ponía el cuerpo, después de un año se recogían los huesos y se ponía en un osario dentro de la tumba. Entonces, por ahí tengo algunas imágenes.
a ver si se pueden ver. Esa es una tumba vista desde adentro. Creo ahí está uno de los expertos, Craig Evans, analizando uno de los lugares donde se pone el cuerpo. Ese era el lugar donde se ponía el cuerpo de un leproso. Y él está en la imagen de la izquierda de ustedes, ahí está parado encima de lo que era la cueva de la tumba, y lo que he puesto en rojo es la piedra con que se cubría la tumba. Había piedras que eran cuadradas o rectangulares y había piedras redondas. Entonces, en este caso, la tumba de donde estuvo nuestro Señor era una que tenía una piedra redonda. Hermanos, una piedra pesadísima. Probablemente podía requerir de unos 3 o 4 hombres empujando esta piedra para poder abrir o cerrar la tumba. Y es que pues no era la idea que se estuviera abriendo y cerrando pues cada 15 días. Era que después de un año se volvía a mover esa piedra, ¿no? Entonces así es más o menos algunas de las tumbas. Esa es una tumba del primer siglo donde está el doctor Craig Evans ahí. Es una tumba del primer siglo, muy posiblemente muy semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ustedes pueden notar que la roca con que se cerraba la tumba se ve sumamente pesada. Y las mujeres pues están preguntando, ¿quién va a mover esa piedra? ¿Quién nos va a ayudar para poder ir a la tumba, verdad? Eso nos prepara para el versículo 4 y 5. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Ahí está. 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Quién es este joven? Ropa blanca, una túnica larga. Es un ángel. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 12, nos dice que había 2 ángeles, y al parecer es uno de ellos quien toma un poquito más de importancia en esta escena. Pero noten, hermanos, la tradición es que los ángeles tienen alas, ¿no? Pues en la Biblia los ángeles no tienen alas. No son los ángeles los que tienen alas, son los querubines los que tienen alas, pero los ángeles no. Los ángeles tienen un aspecto más como nosotros, solo que más jóvenes, y con algunas clases de distintivos. Entonces, cuando estas mujeres ven a un joven vestido de blanco, la vestimenta que quizá usaban los sacerdotes en aquel entonces, y ¿quién es este? El Evangelio de Juan nos dice, era un ángel. Y a partir de ahí empieza una serie de sorpresas, de temor en las mujeres. Nos dice que cuando ellas lo vieron, se espantaron. Luego sigue diciendo, versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Alguien ha dicho, y con mucha verdad, el cristianismo no es dar un salto al vacío. El cristianismo siempre nos invita a ver las pruebas. Siempre nos dice, hey, observa, aquí están los datos, trabaja con eso. Y lo podemos ver en el ángel. El ángel no les dice, hey, váyanse de aquí, ustedes incrédulos, ¿por qué vienen? Pero dicen, por favor pasen, vean, no está el cuerpo aquí. Noten, palpen ustedes, miren con sus ojos, no está aquí, ha resucitado. Y tenemos que decir, no solo ha resucitado, pero alguien lo ha resucitado. Hebreos 13:20 nos dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. También Hechos 3:26 nos dice, para vosotros en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo. Habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de las mujeres, ellas apenas estaban procesando lo que veían cuando el ángel continuó diciéndoles, versículo 7,
Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como dijo. Hermanos, aquí es donde quiero que podamos fijar un poquito nuestra atención. Parece que el Señor le deja un recado a este ángel y le dice al ángel, mira, cuando vengan, tú diles, voy a ir a Galilea, así como ya les dije. Y el ángel pasa este recado. ¿Por qué es importante este recado, hermanos? Primeramente porque en ese recado vemos la misericordia del Señor. ¿Quién negó a Cristo 3 veces? Pedro. ¿Quiénes huyeron de la presencia de Cristo la noche que Él fue arrestado? Sus discípulos. Y no sé ustedes, hermanos, pero si a mí alguien me niega y me rechaza, me deja en el momento que yo la estoy pasando más difícil, voy a batallar un poquito, o tal vez un muchito, ¿verdad? Para decir, los quiero volver a ver. Tal vez voy a tener que lidiar con eso. Pero el Señor dice, los espero allá donde les dije. Ahí está la misericordia, porque Él quiere volver a ver a sus discípulos. De hecho, el Señor les había dicho eso en Marcos 14, del 27 al 28, pueden ustedes notar ahí. Y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis porque escrito está, noten esto, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y luego dice el 28, pero después de que yo haya resucitado, Él se los había predicho, iré delante de vosotros a Galilea. Así que aquí está el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, anunciando y diciendo a las mujeres, yo quiero volver a verme con los discípulos, quiero estar con ellos y restaurarlos. Esto ha sido difícil para ellos y quiero acompañarles en este momento. Pero también, hermanos, no solamente vamos a ver la misericordia de Dios, pero también vamos a ver que Cristo tenía las cosas muy en claro, lo que iba a suceder con Él. Cuando Jesús murió, Él no fue nada más una víctima. Él sabía que eso tenía que suceder. En la cruz, ¿qué dijo el Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué sucedió? El Padre le resucitó. El Padre vio por su Hijo y le resucitó entre los muertos. Una última cosa que podemos señalar del recado del ángel es que Jesús quería estar con sus discípulos en Galilea. Esta región es sumamente importante. Miren, no sé ustedes, pero cuando fui recientemente a la preparatoria donde estudié y entré y pasé por los pasillos, se me vinieron un montón de recuerdos y travesuras y muchas cosas, ¿verdad?, que hice. Mientras pasaba por los pasillos me recordaba a mis compañeros, compañeras, las clases, todo eso. Jesús quiere volver con sus discípulos a Galilea. ¿Qué representaba Galilea para ellos? No solo su hogar, pero el lugar donde le escucharon por primera vez, donde vieron sus milagros, donde vieron sus obras. Jesús quería seguir trabajando con ellos. Eso es lo que quería hacer. Era una buena noticia, ¿no, hermanos? Era una buena noticia y las mujeres lo único que tenían que hacer era, vamos con los discípulos y les decimos que tienen que hacer esto. Pero ¿qué sucede? Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oh, pues, cuando Jesús estaba haciendo milagros y le decía a la gente, no digan nada, todos iban a decir, ¡ay, acá hay alguien que puede sanar! Ahora que Él resucita y dice, vayan y digan, no lo hacen. Están con un miedo, la palabra ahí está fuerte, dice espanto, éxtasis, es la palabra en griego. Luego al final dice que tenían miedo, pero viene la palabra fobia ahí, fobeo, que tenemos nosotros la palabra fobia en nuestro español.
O sea, las mujeres estaban petrificadas de miedo ante lo que había sucedido. Bueno, no hay que culparlas mucho, también los discípulos estaban por allá escondidos, ¿verdad? Pero las mujeres habían recibido una gran noticia y no estaban diciendo nada. Y hermanos, aquí es raro porque aquí termina el Evangelio y tenemos que preguntarnos, ¿no hay un final? No, ¿dónde está el conquistador? ¿Dónde está el final feliz? Tal vez a usted le ha pasado que ha visto una película. Con mi esposa hemos visto algunas películas donde estamos así esperando el final y de pronto no hay final. Está todo extraño y ¿qué? Y nos volteamos a ver ¿qué sucedió? Y lo que sucede con esos finales, hermanos, es que esos finales nos invitan a volver al principio de la película y repasar todo lo que sucedió para entender por qué ese final. Yo creo que ese es el propósito de Marcos, que al llegar hasta el versículo 8, uno se detenga y diga, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí realmente? Y entonces uno venga y agarre otra vez hasta el capítulo 1 y vuelva a pensar, Cristo resucitó. ¿Qué significa que Cristo resucitó? Volviendo a leer el Evangelio de Marcos. Y quiero decirle, se enriquece muchísimo la lectura cuando volvemos a leer el Evangelio de Marcos sabiendo que Cristo resucitó. Hay por lo menos 3 temas importantes que tienen un significado cuando los leemos a la luz de que Cristo resucitó. Primeramente, cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos pensando en que Cristo resucitó, nos damos cuenta que Jesús no era un simple rabí como las personas lo tenían, no era un obrador de milagros. El que Cristo resucitó ponía en evidencia que Él era el Hijo del Hombre en una manera única y especial. Acuérdense ustedes, Jesús iba a la región de Galilea predicando a todos lados que el reino de Dios se había acercado. Marcos 1, 14 y 15. El reino de Dios, dice, el tiempo se ha cumplido, versículo 15, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y la gente puede decir, mira, este profeta, este maestro nos está enseñando. Pero cuando lees que Jesús resucitó, Él es más que eso. Él es el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre, ¿qué significa? El Hijo del Hombre, en un principio significa un hombre como nosotros. Pero cuando lo lees a la luz de la resurrección, el Hijo del Hombre significa aquel que es Dios y ha recibido autoridad para reinar. Mire el pasaje de Daniel 7, 13 al 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, aquí es Daniel, tiene visiones, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, esta es una referencia para Dios, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que aquellos que releían el Evangelio de Marcos se podían dar cuenta, Jesús es el Hijo del Hombre del que nos habla Daniel. Pero también, hermanos, si vemos las enseñanzas de Jesús a la luz de que Él resucitó, nos damos cuenta que aquel que condenaron como un blasfemo no era un blasfemo. Dios lo vindicó. Y otra vez voy a salir con mi película, ¿verdad? Pero hay algunas películas donde, las películas interesantes, el héroe pasa de ser héroe a parecer un villano y el peor de todos, para al final una llamada o alguna cosa lo hace terminar como nuevamente el héroe de la película. La resurrección es ese momento donde Dios vindica a su Hijo, donde Él muestra
que todo lo que Él enseñó era la verdad. Él no era un blasfemo, Él no era un engañador. Tercera cosa que sucede con la resurrección, hermanos, nos enseña qué significa seguirle. Seguir a Jesús no es simplemente un código de vestimenta, un código de conducta dentro de un lugar. Seguir a Jesús es ir tras Él hasta la muerte. Porque cuando Él muere en la cruz, Él nos deja un ejemplo que ayudó a creyentes de mucho tiempo después a estar dispuestos a dar su vida. La resurrección de Cristo nos lleva a tener un gran respeto y un temor reverente por Él, de no tomar su nombre en vano. Quiero decir con todo esto, hermanos, ¿qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? ¿Quién sería Jesús para nosotros si todavía sus huesos estuvieran en una tumba? ¿Quién sería Jesús para nosotros si esa sepultura todavía lo tuviera Él ahí? Solamente un buen maestro, un buen profeta, pero debido a que Él resucitó, Él demostró ser quien dijo ser y nos ha dado un ejemplo para seguir. Oremos. Señor, hemos visto que terminar el Evangelio de Marcos de esta manera nos ha dejado en suspenso. ¿Qué faltó? Y nos ha obligado a voltear atrás muy rápidamente. Pero, Señor, oramos para que en más tiempo nuestra casa, en esta semana, podamos pensar quién es Jesús para nosotros ahora que Él resucitó. Ayúdenos, Señor. Guíe a su iglesia para que podamos crecer en el entendimiento de estas cosas y vivir a la luz de que tenemos un Salvador vivo. Le pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.